Muy buenas y bendecidas noches a todos. Bienvenidos. Bendito Señor, te agradecemos porque este tiempo tú lo permites, Señor, porque sabemos que hacemos la obra que ya has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que se regocije nuestro corazón al escuchar tu palabra, pero sobre todo que penetre en nuestro corazón el tuétano, los huesos y nuestra mente, para que podamos poner por obra todo lo que escrito está. Te pedimos asimismo, Señor, que la enseñanza de hoy sea para beneficio y gloria de tu reino, y que podamos seguir adelante cada día cumpliendo con todo aquello que hemos sido mandados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar leyendo la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Y el Señor dice así: Por tanto, les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Esta instrucción tan clara y concisa nos permitirá obtener una comunión limpia y pura con el Espíritu de Dios que está en todos, para sentir la presencia del Padre Eterno y comprender reconociendo que antes de pedir debemos dar a todos los que rodean, actitudes que se identifiquen a lo que escrito está. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. Segunda de Corintios 5:11. Así que, analicemos cada día lo bueno y proclamemos a gran voz que tenemos gran necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Otra vez muy buena reflexión de nuestro hermano Raimundo, que nos deleita con la sabiduría que el Señor le ha dado. Ahora sí, vámonos de inmediato a la lectura del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, y el Señor dice así: colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo al uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿Qué? Pues es Pablo, y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales han crecido, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se glorie en los hombres, porque todo es suyo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice que nuestras obras serán pasadas por fuego? Erróneamente lo han interpretado, pero vamos a tratar de explicarlo muy rápidamente. Ok, eh, la enseñanza de una iglesia puede ser de varios grados de valor.
Algunas de esas enseñanzas son de un valor permanente, cuando nos enseñan de la salvación, del infierno, del castigo eterno, del día de la ira del Señor, del amor de Dios. Son enseñanzas de un valor permanente cuando están fundamentadas en la palabra de Dios. Y eso podría asemejarse a las piedras preciosas, al oro, la plata. Ajá. Pero también a veces en la iglesia nos podrían enseñar cosas que son de un valor pasajero o sin valor alguno. Ajá, y esto es a lo que se asemeja a la madera, al heno y a la jarasca de lo que dice este Pablo. Este pasaje de las escrituras comúnmente se usa de una forma general para aplicarlo a las vidas de todos los creyentes cristianos. Si bien es cierto que todos estamos edificándonos cada día y que los resultados de nuestra obra serán puestos de manifiesto en un día venidero, sin embargo, un detalle de la Biblia, si volvemos a releer el capítulo 3 a profundidad, vamos a observar que estos versículos no se refieren de manera primaria a los creyentes, se refieren a los predicadores y maestros. Eso Santiago nos dice, no todos quieran ser maestros, ¿no? Pero se refiere a los predicadores, a los pastores, a los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque en un día que vendrá, la obra de cada uno de nosotros se va a hacer manifiesta. Ajá, obviamente el día se refiere al día del tribunal de Cristo, cuando se revise todo servicio para el Señor. Este proceso de servicio es como asemejado al fuego. Ajá, es el servicio que ha dado gloria a Dios y bendición al hombre no quedará afectado por el fuego. Ajá. Sin embargo, aquello que haya causado perturbación, disensión, equivocación entre el pueblo de Dios o que no la haya edificado, va a ser consumido. El fuego va a probar la obra de cada uno de los predicadores y maestros. Ajá. La obra en relación con la iglesia puede ser de tres clases. Ajá. En el versículo 14 tenemos el primer tipo, un servicio que haya sido provechoso, uno de mucho provecho, de valor verdadero. En ese caso, la obra del siervo permanece y será puesta a prueba en el tribunal de Cristo, y el obrero recibirá una recompensa. Por eso la palabra de Dios habla de 5 coronas y varias recompensas. Ajá. El segundo tipo de prueba es aquel que es inútil. Ajá. El siervo ahí va a sufrir una pérdida de sus recompensas, pero no va a perder la salvación, aunque sea por fuego. Ajá. La pérdida de alguna recompensa no implica la destrucción de lo que antes se poseía. Ajá. Debe de quedar muy claro que en este versículo el tribunal de Cristo no trata de los pecados del creyente y de la pena de los mismos. ¿Por qué? Porque la pena de los pecados del creyente ya fue llevada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y esto ha quedado ya explicado de una vez por todas, ya quedó solventado de una vez por todas. Así que la salvación del creyente en esto, Pablo no se está refiriendo a la salvación de los creyentes ante el tribunal de Cristo. Ajá. De lo que se trata es su servicio, no de la salvación, no del pecado, sino del servicio. Desgraciadamente, hay una terrible equivocación, una terrible muestra de ignorancia al no distinguir entre salvación y recompensas. ¿De quién? De la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque ellos emplean este versículo para tratar de apoyar, de tergiversar su enseñanza acerca del purgatorio, cosa más falsa. Ajá. Pero si nosotros nos ponemos a analizar con detalle, este versículo no revela ninguna indicación de un purgatorio.
No aparece en ningún lado el concepto de que el fuego purifique el carácter de nadie. No, no lo hay absolutamente. Por más que lo tergiversen y lo inventen y lo retuerzan para apoyar sus tonterías, no hay nada que así lo indique. Más bien tenemos que recordar que este fuego va a poner a prueba no la obra, sino el servicio del hombre y de qué clase, de qué clase resultó. ¿Por qué? Porque el hombre va a ser salvo a pesar de que sus obras sean consumidas por el fuego. Recuerden lo que dice Efesios 2, 8 al 10, porque no es por obras, sino por gracia de Dios para que nadie se glorie. Con ese versículo tiramos toda la doctrina católica, por más que insistan en que es por obras, la palabra de Dios dice muy claramente que no es por obras, sino por gloria de Dios, sino por gracia de Dios, para que nadie se glorie y pueda decir, por mí estoy aquí. Entonces estaríamos rechazando el sacrificio de Cristo. Ajá. También tenemos que ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 24, y el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, cuando vemos que la palabra de Dios se parece a veces al fuego. Vayan a leer esos versículos. Ajá, la misma palabra de Dios que va a poner a prueba nuestro servicio ante el tribunal de Cristo, está disponible ahora. Ajá, ¿por qué? Porque si estamos edificando de conformidad con las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces nuestra obra resistirá la prueba en el día venidero. Desgraciadamente hay tanto iglesias que se dicen cristianas, tanto sectas como grandes religiones que enseñan cosas que no vienen en la palabra de Dios. La idea del purgatorio ni siquiera está en la iglesia primitiva. No hay ningún católico que pueda probar que la idea del purgatorio surgió en la iglesia primitiva. Surgió muchísimos siglos después. Desgraciadamente, como no leen, tampoco hacen caso a lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. No confiamos en pastores, no confiamos en predicadores, no confiamos en maestros, hasta que veamos que lo que dice viene inserto aquí, que viene de conformidad a lo que dice la palabra de Dios. Ajá, sin embargo, desgraciadamente para el pueblo católico, ellos jamás leen la Biblia y por eso creen todas las tonterías que les dicen esas personas que se sienten con única autoridad de interpretar lo que dice la palabra de Dios. Un error que vienen arrastrando de siglos. Pero vendrá el Señor y separará ¿cómo se dice? La hojarasca del trigo y entonces sí, al lloro y al crujir de dientes. Vamos a continuar ahora con la lectura del libro de Job. Vamos a comenzar con el capítulo 15 y el Señor dice así, ya perdí no, ya aquí está. Elifaz reprende a Job. Ay. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guían tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento.
Estruendos espantosos hay en sus oídos y en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo 16 del libro de Job, escrito está. Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos son todos ustedes. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podré hablar como ustedes si su alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre ustedes mover mi cabeza, pero yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría su olor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Cubrió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos, me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí un gigante, cosí cilicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entrenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo 17 del libro de Job, el Señor dice así, mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los hijos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero vuelvan todos ustedes y vengan ahora, y no hallaré entre ustedes sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Capítulo 18 del libro de Job, escrito está. Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad suita y dijo, ¿cuándo pondrás fin a las palabras? Entiende y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a sus ojos somos viles? Oh tú que despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada
y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre malla andará. Lazo prenderá su calcañar, y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes la asombraron temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estarán preparando quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuera suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzada a las tinieblas, y echada fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantaron los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Capítulo 19 del libro de Job. Escrito está: Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma y me molestarán con palabras? Ya me han vituperado 10 veces. ¿No se avergüenzan de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá el error. Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan oprobio, sepan ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cerca de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extraños, de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, ustedes mis amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguen como Dios, y ni aun de mi carne se sacian? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas debieran decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, teman ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepan que hay un juicio. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará de polvo. Profecía cumplida, palabras de Job hablando de Jesucristo, palabras de Job sabiendo que hay un Redentor por cada uno de nosotros, un Redentor que cada uno tiene la opción de elegir o no. Job se estaba quejando amargamente en contra de Dios por todo lo que le estaba pasando y que sus amigos le echaban todavía más tierra a la fosa. Esos amigos, como siempre les digo, ¿para qué queremos enemigos, no? Sin embargo, Job sabe que Dios lo va a justificar, aún sin entender plenamente quién es Dios, cómo es Dios, dónde está Dios, qué hace Dios, qué ha hecho Dios, qué hará Dios. Job confía plenamente en que el Señor lo va a justificar, que hay un Redentor que lo va a justificar. Y ese Redentor no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que así como a Job nos justifica cada uno por su sacrificio, la paga del pecado que nosotros, que Dios exigía de cada uno de nosotros,
fue pagada por Cristo en ese sacrificio vicario que hizo por cada uno de nosotros, en ese sufrimiento en la cruz. El Señor nuestro Salvador nos justificó delante del Padre, cargando con todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de esa manera satisfaciendo la necesidad de justicia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Así como Job, nosotros, en vez de estarnos quejando, demos gloria, honra y alabanza a Dios, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, por ese gran sacrificio que hizo para que nosotros pudiéramos ser aceptos en el cielo. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque nada hay que nosotros podamos haber hecho para pagar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y para pagar la justicia que tú querías, Señor. Nuestra pena era la pena de muerte, Señor, muerte eterna. Sin embargo, en tu misericordia, tú mismo proveíste un redentor para que cada uno de nosotros tuviéramos la opción de elegir a quién queremos seguir. Nosotros, Señor, hemos decidido con el corazón, con la mente y con la boca seguir a nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre, y que nunca nos avergonzaremos de Él, y trataremos de vivir diariamente una vida como Él la vivió, así como nos los ha mandado. Te agradecemos, Señor, por tu palabra escrita, porque sabemos que al cada día que la leemos se nos va desatando el nudo de la venda de nuestros ojos para poder comprender lo que tú quieres, Señor, poder comprender un poco de lo que tú quieres de nosotros. Te agradecemos, Señor, por ser tan bueno con cada uno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.